Y bienvenidas y bienvenidos a La Polifonía, el espacio donde les vamos a compartir diferentes ideas desde puntos de vista distintos. Hoy estamos nuevamente Luis Fernando en Guatemala, Luis Ramírez en Italia y Diego por acá en Lituania. Y vamos a estar hablando hoy sobre la experiencia particular de Huicho, de Luis Ramírez, en su migración hacia Italia. Solo imagínense ustedes este escenario aquí. Huicho con su esposa recién casados viniendo de Nicaragua con como 20 maletas porque también iba el hermano de Huicho, su esposa, sus dos hijas y también la duquesa. ¿Quién era la duquesa? Su perrita. Corregime, Huicho, si eran una o dos perritas las que llevaban. Una. Una. Bueno, imagínense ese escenario. No llevaban un lugar hacia donde ir, no había ninguna certeza más que el deseo de encontrar un mejor futuro. Así que hoy les vamos a estar contando un poquito sobre esa experiencia y para eso, Luisfer, por favor, arranquemos ahí con las dudas, las preguntas que tengas y la forma en la que podamos aportar a quienes nos escuchan con esta curiosidad que nos mata. Gracias, Diego. Yo me acuerdo, Wicho, en los primeros días que te conocí ahí en el 2014, esos primeros días de la universidad, una de las primeras cosas que me contaste fue que estabas tramitando la ciudadanía italiana, ya eso hace ratos. Eh, ¿De dónde sale un italiano que se llama Luis Ramírez? No suena muy italiano, pero yo sí me acuerdo que me dijiste que habían averiguado, que tenían un pariente así lejano italiano. Contanos un poco el origen. Creo que encuentro curioso, ¿no? ¿De dónde de Jutiapa trianguleaste a alguna ciudad italiana? Sí, sí, no, Asunción Mita. para mí Ajá, también, sí. así la capital del mundo. No, para mí también fue sorprendente. De hecho, no lo sabíamos hasta cabal el primer año de la U. Y resulta ser que parte de mamá, tenemos una bueno, sería tatara abuelita que migró de Italia hacia Guatemala. Y casualmente un tío abuelo se puso las pilas porque le tocaba viajar mucho hacia Europa por el trabajo y se puso las pilas y comenzó a investigar como que el linaje, ¿no? Y dio con todo, o sea, dio con quién era el antecedente y logró juntar todos los documentos y él comenzó su trámite en la embajada de Guate, de Italia en Guate, perdón, para confirmar, ¿no?, su ciudadanía y eventualmente lo obtuvo. Y a raíz de eso, pues todos los demás lo seguimos, ¿verdad? Para aprovechar. Y mira, vos, Gucho, vos te consideras más guatemalteco, nica o italiano a este momento de tu vida. No, En no este tiene acento de momento, ninguno de los tres. sí, Yo no sé, ya el acento de Huicho perdí. no se le atina Como que dónde es. colombiano. No, ya perdí los acentos porque así es, ¿no? Pero yo seré siempre chapín, ¿no? Aunque de corazón me siento un poco nica. Y ahora que estoy aquí, pues ya me identifico también como italiano. Yo creo que soy un ciudadano del mundo que al final, a raíz de nuestra carrera, decíamos eso siempre, que éramos ciudadanos del mundo y pues yo también me considero un ciudadano del mundo en ese sentido. No sos de aquí ni sos de allá. Así mismo. Contanos, Huicho, el porqué de la decisión. Salís de la universidad, te fuiste a Nicaragua, estuviste un par de años allá. ¿Por qué deciden migrar? Regresaron a Guatemala, recuerdo. Todavía estuviste Sí. aquí un tiempo. Y de repente saliste con que ya tenías todo armado, sin saber italiano, sin tener trabajo, sin tener nada listo dónde llegar, te fuiste así. Y me acuerdo todavía cuando te despedimos, así, que ibas como que solo con el pasaporte casi. Eh, Sí, sí, pero así ¿por mismo. qué la decisión de irte, no? Mira, al final yo creo que migrar, cuando es una decisión, bueno, en ese caso fue una decisión familiar cuando decidimos irnos a Italia. Y por familiar me refiero a que estaba recién casado, como mencionó el Diego, ¿no? Y cuando uno decide dejar un país, muchas veces es por cuestiones que están fuera de lo personal. Y ahora me voy a explicar un poco, ¿no? Porque me ha ayudado mucho a entender a otros países que pasan por las mismas cosas y pues para ser un poco más específico, yo estaba viviendo en Nicaragua, como bien dijiste, esa fue la primera vez que migré. Siempre he tenido un poco el espíritu migratorio porque mis papás lo hicieron con nosotros pequeños y desde ahí
como que yo siempre he tenido la mente abierta a migrar, no, no es algo que lo encuentre extraño, sino que más bien lo encuentro como normal, lo encuentro como algo que te suma, ¿no? Entonces, en el último año de la U, para hablar un poquito de la primera migración y que entiendan cómo es que llegué a Nicaragua, cabal no habíamos ni terminado la U y me ofrecieron un trabajo en Nicaragua y yo estaba todavía en Sieca, ya estaba contratado, no estaba haciendo las prácticas y me decidí por irme a Nicaragua, así. Yo creo que fue como en noviembre la decisión y en diciembre ya estaba allá y a raíz de eso pues ya me quedé trabajando allá. Yo me recuerdo que ustedes llegaron ¿cómo es que se llama? En la primera Semana Santa del 2018, no sé si se acuerdan. Y pues de Sí, Sí, obvio, me ahí, acuerdo. buenas. Sí. muy buena Semana Santa. Pasó el tiempo y conocí a Gaby, que ahora es mi esposa, y pasaron muchas cosas. La verdad que el país pasó por una situación complicada, luego vino el COVID, entonces, bueno, recién casado en el 2021, ya estaban pláticas porque cabal habían salido las ciudadanías de mis hermanos. En uno de los tantos viajes que hice a Guate a visitar a mi familia, hablamos del tema y así como así dijimos, bueno, yo me acuerdo que mi hermana decía siempre que estaba cabal estudiando en la U, yo me quiero ir a especializar en Italia y así aventureros dijimos, bueno, estamos comenzando vida, ¿por qué no probar algo nuevo? Y a eso se unió mi hermano también, porque al final uno cuando toma esas decisiones pone como los pros y los contras, ¿no? Sobre la mesa y pesaron mucho más los pros. Y yo quiero que los oyentes tengan mucho en cuenta, mucho en cuenta esto que estoy diciendo, porque este análisis del pro y en contra te sirve mucho más cuando ya estás allá pasando por dificultades, ¿no? Te ayuda como a recordarte, puchica, no, cuando tomé esa decisión fue con la mente fría, pesaban más los pro que los contra y pues bueno, al final la decisión fue porque, para ir concluyendo, fue porque pensamos que era lo mejor para nosotros, más que todo a largo plazo, si te soy honesto, porque a corto plazo seguramente pudo haber sido muy similar a la realidad que hubiéramos vivido en Guate, pero nosotros le aportamos mucho a largo plazo. Entonces, eso fue el porqué principal de la decisión. Y mira, Wicho, dos preguntas. ¿Por qué decidiste irte acompañado? Digamos, generalmente, y la realidad de muchos de nuestros migrantes guatemaltecos, la gente que sale de Guatemala es, bueno, se va a la cabeza del hogar, se va regularmente el hombre a trabajar, a hacer dinero y la familia se queda. ¿Por qué te fuiste acompañado? Porque, ¿de dónde viene la idea de irse acompañados? Y segundo, Wicho, esos beneficios que vos decís a largo plazo, ¿cuáles son los que vos visualizabas en ese momento? Y también si se está cumpliendo la expectativa. Disculpa, tres preguntas ahí Sí, de sí, un vamos a solo. ver, vamos a ver. Bueno, la verdad es que comenzando con la primera, ¿no? De por qué acompañado. Yo era de la idea, para comentarles un poco, de hacer un viaje exploratorio, le decía yo. Yo tenía ganas, como vos decís, de venirme antes, tal vez con mi hermano, a conocer, a estudiar mejor la situación, a comprender qué limitaciones hay, qué retos hay. Pero afortunadamente me casé con una mujer muy valiente, que me dijo, no, si nos vamos, nos vamos juntos, porque estamos recién casados y si vamos a hacer algo tan grande en nuestras vidas como mudarse de país, sobre todo a otro continente, yo lo quiero hacer junto a vos. Y de la experiencia que yo había tenido en Nicaragua, de haberme mudado solo, sí te digo que los retos de estar solo, como combatir con la soledad, es difícil al final. Suena un poco contraproducente porque vos decís, puchica, pero qué locura, o sea, ya es difícil migrar, como bien habían dicho, ¿no? A un país que no conoces, sin trabajo, seguramente con recursos limitados, y aún así sumarle dificultad haciéndolo acompañado, pero aunque suene ilógico, más bien fue una gran ventaja que la vimos desde el inicio por la valentía de Gaby, que al final se terminaron uniendo también mi cuñada y las hijas de mi hermano, y que sí dio resultados, porque en los momentos difíciles éramos muchas cabezas pensando en una solución a lo que estábamos enfrentando. Y sí te digo que para los que nos escuchan, que están valorando o que han pensado, ¿no? En viajar a otro país, yo les diría que si está en sus posibilidades, porque obviamente los recursos a veces son demasiado limitados cuando se migra, pero si están las posibilidades
hacerlo acompañado, yo los empujo a que lo hagan, porque el apoyo moral, el apoyo psicológico, el estar acompañado en los días de soledad, te ayuda mucho, honestamente. Entonces, con eso te respondo la primera pregunta. Recordame la segunda para que vayamos. Órale, órale. Y como bien, mira, Gaby es súper inteligente porque dijo, más vale solo que mal acompañado, porque este solito se me va a ir a perder. Y toda la razón, seguro, seguro. Yo que le dijiste a la mujer correcta, mi hermano. La segunda pregunta Gracias. era, ¿cuál era esa visión a largo plazo que tenías? Digamos, Sí, sí. mm, y también si se están cumpliendo tus expectativas ahora. Pues mira, honestamente, a largo plazo lo que más mirábamos es la calidad de vida que hay en Europa, ¿no? Porque yo tengo algunos familiares que ya estaban acá y al hacer una comparación muy básica, ¿no? De ver el estado de salud, la estabilidad en todo sentido de estas personas comparadas con personas en Guate o en Latinoamérica, ¿no? Porque yo vivía en Nicaragua, el estado sí es totalmente diferente, considero yo, ¿verdad? Porque muchas veces la vida en Latinoamérica es muy estresante, es una realidad muy retadora, donde hay que ser muy chispudo, como mencionábamos el episodio anterior, y eso al final tiene un costo, ¿no? Tiene un costo a tu salud, tiene un costo en muchos aspectos de tu vida que en Europa, como también mencionaste en el episodio anterior, a veces no se siente, porque es una vida bastante estable, entre comillas, ¿verdad? Claro está que el que busca dificultad la encuentra, ¿verdad? Pero esa fue una de las grandes decisiones a largo plazo. También pensé en los hijos que queríamos tener, que queremos tener, porque al final yo soy cuarta generación, si no me equivoco, de linaje, entonces ya los únicos que iban a poder tener ciudadanía eran mis hijos, y ya si ellos querían que sus hijos obtuvieran la ciudadanía, no podían, entonces al venirnos acá, como que renovábamos otra vez el ciclo, ¿no? Entonces esa fue otra de las ventajas que vimos. Y la última, para no hacer largo esto, es de que yo siempre he considerado por mi carrera, por nuestra carrera, que al final las relaciones y la conexión entre continentes es algo increíble. Yo soy pro globalización toda la vida y todo el tiempo, entonces yo vi mucha oportunidad en ser un nexo entre Centroamérica, digamos, Guate, Nicaragua principalmente, ¿no? Que son los mercados que conozco, y Europa, Italia principalmente, que estoy acá, porque pueden hacer muchos proyectos y me encanta esa idea y eso es lo que me mueve generalmente con lo que hago acá. Y perdón, pero para terminar solo con la respuesta, que sí era una pregunta un poco compleja, sí, gracias a Dios hemos visto cómo se van cumpliendo las cosas. Claro está que a largo plazo es a largo plazo, ¿no? Llevamos solo 3 años ahorita en abril, pero ahí vamos poco a poco y sí vamos obteniendo los objetivos. Dicho yo, bueno, para regresar a cómo empezó el episodio, sí contanos cómo fue ese viaje, que lo encuentro interesante por la anécdota que te echaste, te los imagino llegando ahí al aeropuerto de Barajas en Madrid, después conectaste a Milán, y caes en el aeropuerto de Linate, primera vez que ibas a Europa encima. Eh, Contanos un poco la historia, cómo fue eso, lo de las 20 maletas, yo lo encuentro increíble la historia. Y tal vez con eso contanos también cómo terminas en donde estás viviendo ahora, que es Leñago, cerca de Verona, para ir a ver a Huicho. Hace un par de años tomé un vuelo Viena, Austria, conecté en Venecia, después un tren a no me acuerdo dónde, y todavía cambiar de tren a un tren pequeñito. Así que llegar a Leñau pues no está tan fácil, menos para un guatemalteco y su familia que está recién llegado. Entonces, eso, ¿cómo fue la experiencia de llegar y cómo paras en Leñau, una ciudad así que no ni suena? Pues yo no la conocía antes de vos. Sí, mira, la verdad, suena loco lo que hicimos, sí fue un poco loco, pero a mí me gusta compararlo porque me gusta, ¿no? Yo voy a hacer un recuerdo aquí a todos los que nos escuchan de la Universidad Francisco Marroquín a Iberoamérica uno, si no me equivoco, con el profesor Glenn Cox, cuando estábamos viendo el descubrimiento de América y comenzó a contar la historia de Cristóbal Colón y quisiera tomar de toda esa explicación cómo él nos explica que en ese momento la navegación era por medio de la práctica de cabotaje.
que significa que los barcos van de cabo en cabo sin alejarse mucho de la tierra por miedo a lo desconocido prácticamente, ¿no? Entonces, que habían muy pocos valientes y que entre estos valientes, o lo miramos así por romantizarlo, ¿no? Estuvo Cristóbal Colón, que fue de los pocos que se atrevió a alejarse de los cabos por buscar un nuevo horizonte. Pues yo lo vi así con mi familia, con mi hermano. Dijimos, ok, si nos vamos a ir, hay que irnos sin miedo a alejarnos de los cabos para seguir con la metáfora. Y al llegar allá hay que quemar el barco, porque al quemar el barco, eso quiere decir que no hay forma de regresar. Entonces, de ahí viene la razón, tonta, pero de ahí viene que traíamos 17 maletas. Es cierto eso. Éramos 6, pero eran 2 niñas, entonces prácticamente éramos 4 adultos acarreando 16 maletas más mochilas y como bien Y dijo el Diego, perro. la duquesa, sí, sí, que ella iba también en un maletín, entonces íbamos full de cosas. Yo me acuerdo que cabal hicimos, que era la primera vez que íbamos a Europa, primera escala en Madrid, luego caímos a Linate como a eso de las 8 de la noche, no hablábamos ninguno italiano. Pensábamos que iban a hablar todos inglés, que eso fue uno de los grandes retos que tuvimos, pero no nos topamos a nadie, un aeropuerto vacío, porque como habíamos chequeado ya migración en España, llegamos, nos bajamos, Mm. vacío completamente todo y salimos a la calle con las 16 maletas sin saber qué hacer, porque esa noche yo me acuerdo que teníamos hotel ahí en Milán, pero no teníamos ni idea de cómo llegar, entonces comenzaron los retos. Fue de verdad cuesta arriba. Bueno, al final, entre un taxi y otro, entre una mala experiencia con otro migrante que migraba por razones diferentes a las nuestras, que estaba ahí molestando a la gente. Bueno, llegamos al hotel y de ahí llegaba el reto porque queríamos irnos de Milán a Pesquera del Garda, que era cerca de Verona, porque el objetivo era establecernos en Verona. No me pregunten por qué, porque hicimos una investigación, porque nos gustó, porque teníamos la corazonada de que Verona iba a ser, y así como así lo decidimos. Y entre 1000 llamadas y tanto estrés en Milán, conseguimos un peruano, curiosamente, que tenía una minivan que nos hizo el favor, entre comillas, ¿no? Que le pagamos al final porque nos ayudaba con las maletas, pero sí fue súper complicado, una tontería. Yo creo que eso sería uno de los grandes consejos que le daría a la gente que migra. Consideren no llevar maletas porque al final el costo económico Sí. de trasladarlas, Mm. de todo eso es igual o incluso hasta mayor que la ropa que puedes llegar a comprar a donde vas. Al final los climas son diferentes, entonces, bueno, Sí. una locura. Y para terminar de responder lo que me preguntaste, después de como un mes de vivir en un campello, que es un campamento, que es como un hotel, ¿no? Pero como el IRTA, por ponerlo como en algo aterrizado a Guate, después de vivir un mes ahí, que estaba planeado solo 15 días de nuestra venida, encontramos en Facebook, curiosamente, una casa que alquilaban por habitaciones en Leñago, que es ahora donde estamos viviendo, y pues que al hablar con el señor era de super mente abierta y nos alquiló toda la casa, era una super casa, súper grande. Y nos fuimos todos, porque era suficientemente grande como para hacerlo y así fue como caímos al Leñado. Pero sí fue muchos retos. Wicho, y a ver, ¿qué es lo más bonito que sabes decir en italiano? A ver, deleitanos con un poquito del italiano. Lo más bonito en italiano, ¿Qué le decís a Gaby, ah, Wicho, en la ¿Y qué le mañana? dices? buongiorno principessa, como la película La vida es bella, Un no. poquito más, un poquito más. A ver, qué le dirías? Si la tuvieras aquí enfrente, ¿qué le dirías a Guy? Buongiorno principessa, oggi stai bellissima come sempre, fai i miei giorni tanto meglio. Hola, la. Perfecto, muchas gracias. Y, era para mí, Otra, ¿verdad? Para no, ella. otra frase que es ya más dialecto de este pueblo, porque al final italiano es como el universal, pero hay muchos dialectos, es bacadì, que les da risa a los italianos cuando lo digo porque no logro pronunciarlo bien, porque el dialecto es mucho más complejo que el italiano, pero es una expresión como decir puchica, como expresarse así, ¿no? Bacadí, que me gusta mucho Vaca, también. Bacadí. vaca, di. Tal vez, Wicho, de consejos que le puedes dar a los que están pensando migrar.
Estabas No hablando del sé, tema, sí, digamos, la dificultad hasta de conseguir una casa, porque llevabas, no era que no tuvieras dinero, o sea, lo llevabas, pero no te querían rentar, o sea, uno se imagina que puede ser aquí como en Guatemala, ¿no? Que media vez tengas la plata, pues no te piden tanto al final, o sea, sí te piden bastantes cosas, pero tal vez no es tan complicado si vos puedes probar ingresos económicos. En tu caso, por ejemplo, el caso de la vivienda, pero seguro tuviste otros retos. ¿Qué otras recomendaciones tenés? Y tal vez aprovechar para preguntarte por qué Italia, por qué deciden quedarse en Italia, porque al final, pues, el pasaporte italiano te da la ventaja que puedes vivir en cualquier país de Europa. Hay países con mejores salarios, tal vez. Pero decidís que Italia, ¿por qué Italia? ¿Qué tiene de ventaja estar en Italia? En tu caso mencionabas un poco, bueno, que para tus próximas generaciones les da la ventaja de mantener la ciudadanía, pero más allá de eso, eh, ¿qué ventajas has encontrado de vivir en Italia? gracias por la pregunta. Para poder dar los consejos, creo que puedo mencionar rápidamente qué retos tuvimos que fueron muy grandes. Y uno fue la lengua. Yo sí mega recomendaría a la gente que migra que no tome todo por sentado, porque nosotros asumíamos que Italia, por ser Europa, iban a manejar muy bien el inglés y la realidad es de que no. Manejaban mucho mejor el español, sorprendentemente, porque es una lengua que les gusta mucho a los italianos. Entonces nos topamos con ese gran reto porque nosotros no, o sea, habíamos tenido un par de clases con una maestra de italiano que al final llegaba a cocinar con nosotros ya y a divertirse, que a enseñarnos. Entonces ninguno de los que veníamos sabíamos bien el italiano y sí fue un mega reto porque como bien saben, Europa en esos momentos que hace 3 años comenzaba un poco como a cerrar las puertas, ¿no? Que es ahora lo que se mira tan fuerte, ¿no? Con este gobierno que cambió incluso la ley de linaje, que ya no son 5 generaciones, sino que son dos, que ahora tienen que vivir un par de años acá para poder aplicar a la ciudadanía, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento comenzaban esos retos y sí se sentía bastante como un poco el rechazo a alguien extranjero a pesar de tener los documentos que no hablaba la lengua, que no tenía trabajo, por ejemplo. Entonces, sí fue uno de los grandes retos eso, que sí le aconsejaría a la gente, uno, ver qué lengua hablan, ¿verdad? Y tratar de aprenderla. Dos, ver qué políticas tiene el gobierno, si son abiertos o no, porque, por ejemplo, tengo, Gaby, mi esposa, tiene una prima en Canadá, que ahí es todo lo contrario, es un país súper abierto a los migrantes, los ayudan a encontrar casa, les ayudan con el idioma, les ayudan con trabajo. Aquí fue completamente lo contrario, nos acercamos como a asociaciones que te ayudaban con eso, pero hay muy poca ayuda en ese sentido. Y como vos decís, a pesar de haber traído como los recursos, a la gente no le interesaba eso. Yo creo que en Europa en general no les importa eso, que es muy interesante al final. No les importa qué cantidad de recursos tengas, sino que les importa como la estabilidad a largo plazo. Y eso es lo que nos pedían al buscar la casa, ¿no? Que fue creo que el reto más grande de haber venido acá, porque nos pedían un contrato de trabajo que no fuera a un tiempo determinado, sino que fuera a un tiempo indeterminado y tenía que ser de una empresa en Italia que tuviera tiempo acá y hasta el día de hoy es un gran reto. Yo tengo compañeros de trabajo que tal vez están cambiando de ciudad y están con el gran reto porque a pesar de tener un buen contrato y todo, no pueden porque sí son como muy cuidadosos en eso porque como pasa en España, ¿no? Que hay esos videos famosos de los que desalojan casas ocupadas. Acá la ley protege mucho al inquilino y no al propietario del apartamento, entonces sí son muy cuidadosos de ver a quién meten a los apartamentos, a las casas cuando alquilan, sobre todo por ese tema. Entonces, bueno, yo creo que ahí ya mencioné dos retos y dos consejos, ¿no? Prepararse bien con el tema de la renta, que bueno, el Diego nos podrá comentar eso, que él también lo vivió, ¿no? Diego, si querés comentarnos un poquito cómo te fue a vos, Sí. porque tenés una experiencia un poquito más reciente que la mía. No, fíjate que yo creo que en mi caso la experiencia fue mucho más fácil porque yo tenía la excusa de ser estudiante. Entonces, al estudiante lo miran bien porque dicen, no, si esta persona sí va a estar solamente estos 6 meses, va a estar este tiempo limitado, aquí está el contrato de la persona, entonces, y tiene su forma de demostrar que tiene ingresos, porque por ejemplo en mi programa me pagan
un estipendio mensual. Entonces, en mi caso fue muy fácil, pero yo estoy muy de acuerdo con vos. Eh, Encontrar un lugar en donde venir a dar y hacer un contrato de un año por lo menos es difícil, es muy difícil y muy caro. He escuchado que algunas personas lo que hacen es que van a vivir a un hostal, por ejemplo, durante el tiempo que van a lograr conseguir en dónde quedarse, pero realmente es muy difícil. Por ejemplo, en Polonia, hace poquito fuimos con mis amigos, fuimos a un hostal y habían personas de Ucrania o de Rusia viviendo en el hostal, instalados, digamos. ¿Por qué? Por eso mismo que vos decís, digamos que los bienes raíces aquí son muy cuidadosos de no abrir, digamos que la puerta a alguien que pueda ser difícil digamos que desalojar o que puedan llegar a tener una mala relación a largo plazo. Pero también te quería preguntar, Wichin, mira, yo me acuerdo que la historia de cómo conseguiste trabajo es bonita. Contanos un poquito. Sé que no fue lo más fácil y también ahí contarle a las personas que nos escuchan que encontrar un trabajo en Europa no es tan fácil como en los Estados Unidos, donde te dicen llegas y ya estás trabajando. No, aquí es un poquito más lento. Entonces, contanos un poquito cómo fue ese proceso y de dónde venía ahí. A ver, ¿qué tal estuvo? Sí, sí, ahora te cuento. Bueno, no terminé solo de decirle a Luisfer por qué Italia, y sí fue principalmente porque lo que dijiste, Luisfer, de volver a renovar las raíces, ¿no? Eso fue principalmente. Y bueno, el tema del trabajo, lo decís muy bien, Diego, no es fácil cuando se habla de un buen trabajo, porque al final, como en Estados Unidos, si vas a un restaurante y querés trabajar en negro, que le dicen acá, que en negro quiere decir de manera ilegal, se encuentra, ¿no? Pero nosotros obviamente no teníamos ese objetivo y nos apoyamos mucho a herramientas. Aquí hay una herramienta que se llama Indeed, el LinkedIn también. Yo eso es otra cosa que aconsejaría mucho a los que quisieran migrar a Europa. LinkedIn aquí es una red social, si le podemos llamar así, que se utiliza bastante y sí hay que tenerla al día, tenerla con el idioma inglés actualizado. Entonces sí sería uno de los consejos que daría. Y bueno, con el tema del trabajo, yo creo que encontré el anuncio de donde estoy trabajando ahora, que me gusta un montón, en una página de Indeed, pero como vos mencionaste un poco en el episodio anterior, ¿no? Cuando uno quiere un trabajo, yo lo quería y yo sabía que era para mí, entonces yo busqué formas de llegar a ellos, aparte de haber aplicado a la aplicación normal, con una carta de presentación también. Yo creo que como vos bien dijiste, Diego, acá no pesa tanto qué hayas estudiado, sino en qué has trabajado y quién sos como persona. Yo creo que las empresas de acá se enfocan mucho en eso. Miran a sus empleados no como empleados, sino como clientes internos. Bueno, las más modernas, ¿no? Las buenas empresas, por decirlo de un modo, y se fijan mucho en qué haces, en qué has hecho y cuál es tu objetivo en tu vida, qué quieres hacer y todo. Y yo llegué a ellos por medio de una carta de presentación cabal y pasé un par de entrevistas y todo hasta que quedé. Entonces, sí, fue un bonito proceso y aquí estoy. Gracias a Dios, yo lo encontré como a los 3 meses de haber llegado y aún sigo aquí. Pero yo voy a contar un poquito esa anécdota que Gaby nos contó, y es que dice que la señora que lo estaba entrevistando, le preguntó, y mira, ¿y tú cómo resuelves los momentos difíciles de tu vida? Y entonces el huicho viene y le dice, pues yo me persino, empiezo a rezar y le pido a Dios y le pido a Dios que me ayude. Entonces dice que en ese momento, en ese exacto momento fue que la señora le dijo, yo también hago lo mismo, Dios te bendiga, que no sé qué. Y desde ese momento creo que fue que sentiste Sí, que sí sí, tenías el sí. trabajo. Sí, no sabía que te referías precisamente a eso, pero bueno, dice mi esposa que yo tengo un talento para enamorar viejitas y cabal, conecté súper bien con la persona que me estaba entrevistando porque fue una de las preguntas, cabal. Y hasta el día de hoy lo hago todavía. Cierro los ojos, me persino, un Padre Nuestro y vamos. Adelante. Wicho, yo tengo una pregunta para ambos. Vos, Diego, que estás en Lituania, un país tan moderno, no tan tecnológico, aprovechando que estamos hablando de trabajo, ¿qué habilidades
consideran ustedes que buscan las empresas europeas? Que es parte de migrar, ¿no? Si querés migrar, te tenés que preparar previo, no te puedes ir así, tenés que desarrollar ciertas actividades. Ya Wicho lo dijo un poco, no importa solo lo que estudiaste en la universidad. En el caso, pues tal vez Diego, contanos, no estás trabajando, pero me imagino que has identificado un poco qué valoran las universidades, qué valoran las empresas al momento de contratar a alguien y tal vez Huicho, creo que, bueno, ya Huicho lo vive, pues nos puede contar un poco más, pero Diego, Lituania, que es un país un poco pues diferente a Italia, creo que vale la pena escuchar también qué pasa por allá. Mira, Lituania en este momento es un buen país para migrar. Eh, Son muy abiertos a recibir personas de diferentes países. Son muy abiertos a los mexicanos, por ejemplo. Guatemaltecos, yo creo que hay una o dos personas que medio me han hablado ahí, pero es muy importante tener skills relacionadas con STEM, algo científicas, ciencia, tecnología, matemáticas, los full stack developers, personas que están haciendo desarrollo de aplicaciones, programación de blockchain, incluso personas que están trabajando en esto de UX, User Interface and User Experience, mucho campo, muchísimo, personas que están en finanzas, para trabajar también con empresas proveedoras de servicios de finanzas. Realmente aquí en Lituania hay muchas oportunidades de trabajo. Yo no apliqué a un trabajo en este momento porque yo tengo una visa de estudiante. Entonces ellos te piden específicamente tener un residence de long term permit, que es un permiso de residencia. Súper fácil de gestionarlo en tanto tengan los documentos. Yo le recomendaría a quienes nos están viendo, si les interesa ver un poquito sobre oportunidades de trabajo en Lituania, podrían buscar govilnius.com. Y ahí hay una de las páginas de GoVilnius, es sobre oportunidades de trabajo. Pero aquí hay muchas porque Lituania es como que uno de los países más baratos en términos de capital humano para tercerizar servicios de corporaciones grandes. Entonces, por ejemplo, aquí está súper fuerte Deloitte, aquí está súper fuerte Euromonitor, está súper fuerte muchas de las compañías que tienen influencia en toda Europa, pero que están basadas acá y empleando a gente de acá muy bien capacitada. Wicho, Sí. Bueno, con el tema del trabajo acá, yo sí recomendaría mucho estarse actualizando, eh, pues analizar en el mercado en el que querés estar, ¿no? Yo estoy en el mercado de los seguros, entonces sí ver mucho qué están estudiando, cómo se están actualizando las compañías hermanas, los colegas en la misma carrera. Por ejemplo, hace poco saqué el certificado de Google Project Manager, que pues también lo sacaste, Luis, al final Ujú. es importante, ¿no? Actualizarse en ese sentido, pero sí estar monitoreando qué herramientas están comenzando a usar. Incluso las empresas te ayudan mucho en eso porque sí valoran como que estar a la vanguardia. Hace poco nos pagaron un curso muy bueno de ChatGPT, por ejemplo, y la inteligencia artificial. Y otra cosa importante consideraría yo que son los idiomas. Como habíamos mencionado, ¿no? El inglés es muy, muy importante, entonces estarlo puliendo, estar leyendo artículos, estar al día con indicadores económicos, lo valoran mucho. No se puede vivir en las tinieblas, por así decirlo, hay que estar al día de lo que está sucediendo, porque Europa al final es un solo órgano, por así decirlo. Entonces, lo que pasa en España, como lo del apagón, por ejemplo, tiene repercusiones hasta en los trabajos más remotos de Italia, aunque uno no se lo imagine, porque trabajan muy, muy en comunidad. Entonces, si planean venir a trabajar a oportunidades como las que mencionó Diego, también Italia saca muchos proyectos que en la Embajada de Italia de Guate los podrán encontrar incluso para gente sin papeles. Sí hay que estar pendiente de todo esto, ¿no? Y dependiendo de tu mercado, adaptarte a ello. No sé si te respondí lo que decías, pero sí, más o menos eso recomendaría. No, sí, clarísimo. Yo creo que al final es pues súper importante mantenerse actualizado. Creo que no vale la pena solo con los estudios de la universidad. Bueno, digo que estás estudiando una maestría, pero a veces ya ni eso, ¿no? Salís de la maestría y tenés que mantenerte constantemente actualizado
seguro también la necesidad de desarrollar muchas habilidades blandas, ¿no? Liderazgo, Sí, trabajo en equipo. Ustedes hablan más un poco de cosas pues, más académicas, pero soft skills creo que es importante también. El saber relacionarse, saber gestionar personas, ese tipo de cosas que tal vez se aprenden un poco más con la experiencia, pues es algo que hay que tener también, ¿no? Entonces creo que un poco por ahí. Bueno, la verdad es que podríamos seguir hablando todo el día, pero lo que te quiero preguntar, que un poco ya te lo preguntó Diego, es si al final valió la pena, lo volverías a hacer, estás contento allá, cómo valoras tu experiencia ya después de 2 años que llevas allá, creo. sí. Yo te respondo totalmente. La verdad es de que yo consideré incluso que los beneficios iban a ser a largo plazo completamente, pero los estoy viendo ahora porque pagas un montón de impuestos, pero se mira en qué se usan, ¿no? Porque el sistema de salud funciona. Claro, todos se quejan, ¿verdad? Al final siempre encontrar defectos y todo, pero honestamente sí te puedo decir que los beneficios de pagar impuestos acá sí, sí valen la pena, que esperemos Guate llegue a eso, ¿no? Claro está que habrá corrupción y todo, pero eventualmente se miran los resultados, las calles se mantienen bien, hay proyectos de hospitales nuevos, sí piensan mucho como a largo plazo y yo sí siento que vale la pena. Desde ya lo volvería a hacer 10 veces, sobre todo con la familia que vine, porque eh, fue súper, súper bonita experiencia, porque también está todo el lado psicológico, que al final nunca lo hablamos. Fue duro porque cuando uno se muda, nosotros vimos que es como hacer un luto, ¿no? Prácticamente es, la mente vive un luto porque el 90% de tu realidad muere. Todo lo que tenías cerca, tu familia, bueno, lo mencionó un poco, lo mencionó el Diego el episodio pasado, ¿no? Todo, todo desaparece, por así decirlo, y hay otro horario y todo, entonces lo volvería a hacer 1000 veces y sí creo que valió la pena. Y a los que están pensando en hacerlo y tienen un linaje y pueden aplicar a ciudadanía, comiencen. Es un proceso seguramente un poco hóstico, pero creo que vale la pena. Sobre todo si logran ver la conexión entre Europa y Latinoamérica, pero al final eso es lo que más nos movió al venirnos y sí, para resumir, sí, sí creo que valió la pena. Yo tengo ahí una pregunta también, Wicho. Bueno, y de aquí a un futuro, de aquí a 5 años, ¿cómo te miras? Porque justo hablabas de esa conexión entre Latinoamérica y Europa. ¿Cómo te ves? Gracias, Diego, por la pregunta. Bueno, me miro siendo papá, seguramente, del lado familiar, ¿no? Pero me miro como alguien que trae toda la riqueza que tiene nuestro país, porque aquí no saben qué es un buen café, no conocen un buen cuero artesanal, entonces hay muchas oportunidades de negocio, por así decirlo, y yo me miro como un broker entre ambas oportunidades o siendo yo el que las hace. De hecho, estamos trabajando fuertemente para comenzar con el café, que de verdad aquí de café no saben nada. Muchaguate tiene el mejor café Ya, del mundo, ya. disfrútenlo, ámenlo, porque aquí vas a una cafetería y el café es quemado, quemado, quemado. O sea, estos expresos que se toman aquí sí no tienen chiste. Entonces yo me miro como un nexo ya más materializado de lo que les estaba mencionando, ¿no? Dicho yo, para cerrar un poco, te quiero preguntar, has vivido en 3 países? Para vos, ¿qué sería el cielo? ¿Qué sería lo mejor de cada uno de los 3 países? Si tuvieras que elegir una o dos cosas de Guatemala, una o dos cosas de Nicaragua y dos cosas de Italia, ¿cómo sería el cielo de los 3 países mezclados para vos? Mira, yo te diría que de Nicaragua me llevo sus paisajes y sus playas seguramente, porque son lindísimos. Yo invito a los que no han conocido que echen una vuelta por Nicaragua, porque de verdad tiene unas playas muy, muy lindas y muy poco costosas, por cierto. Y de Nicaragua también me quedaría con su gente, porque es una gente muy trabajadora y muy leal. Me gusta mucho eso de Nicaragua y siempre me va a gustar. De Guate, puchica, la actitud que tienen los chapines no existe en el mundo. Yo he estado acá en Europa, he dado un par de vueltas y de verdad no me encuentro a alguien con las ganas y la fuerza que tienen los chapines, que tenemos los chapines.
Esa es otra cosa que me quedaría de Guate. Y te diría que su comida, aunque estando en Italia me van a dar en la boca, como dicen, ¿verdad? Pero Guate de verdad tiene mucha cultura alimentaria, y no lo valoramos o no nos damos cuenta porque lo tenemos todos los días, ¿no? Pero creo que eso me quedaría de Guate y de Italia. Creo que me quedaría con su conciencia social. Considero que Europa en general, no solo Italia, está muy adelante con la conciencia social, eh, a diferencia de nuestros países. Y por último, con esa visión que tienen a largo plazo. Claro está que se están acomodando, que necesitan despertarse. Yo creo que Trump se está encargando de despertar a todo mundo, pero sí piensan mucho a largo plazo. O sea, aquí sí se mira un poco eso, que creo que nos falta en nuestros países, que sería la continuidad de lo que comienza uno a seguirlo, ¿verdad? Aquí sí piensan mucho en políticas de Estado, por así decirlo, pero bueno, ya la dejamos ahí para no entrar en un tema polémico que podemos tocar en otro episodio. Bueno, no, excelente, gracias, Wicho. Yo solo quisiera invitar a quienes nos están escuchando, agradecerles. Bueno, nos llegan muchos, me han llegado varios comentarios positivos. Coméntenos, suscríbanse, estamos en YouTube y en Spotify. Y le dejo el espacio a Diego, que es la superestrella del podcast, por los comentarios que nos han llegado para que cierre. No, no, no. Solamente que por favor nos hagan sus preguntas, que nos cuenten qué les gustaría escuchar. Nosotros aquí estamos para compartir conversaciones, tenemos una buena excusa para sentarnos a platicar, así que cuéntenos qué dudas tienen, qué les gustaría abordar. En los próximos episodios tenemos dos conversaciones. La primera conversación que vamos a tener va a ser con Luis Fer, quien nos va a contar su experiencia interactuando en diferentes entornos en un mundo de negocios, recomendaciones para estar listos para conquistar el mundo en el mundo de negocios. Y segundo, vamos a tener a Edgar Gutiérrez, nuestro amigo, le mandamos un saludazo, aunque nos ignora mucho en el grupo, y vamos a estar hablando sobre los retos de las relaciones a distancia y cómo ser triunfadores en relaciones a distancia. Así que vamos a tener dos buenas conversaciones y para ese tercer tema les dejamos a ustedes que nos cuenten de qué les gustaría que hablemos. Gracias por aguantarnos la casaca y hasta acá la dejamos en el tercer episodio de Polifonía. Gracias, Wicho, por iluminarnos, por contarnos tus experiencias, por exponerte y bueno, muchas gracias. Es un gustazo ahí y hasta la próxima.